Hola, soy Israel Reyes. Bienvenidos a APA Encuadernación. Cuando nuestros alumnos llegan al taller, se encuentran con una caja. Esa caja contiene los materiales y herramientas que vamos a utilizar. Vamos a abrirla. Lo primero que encuentran nuestros alumnos al abrir la caja son los materiales y herramientas para hacer las libretas. Debajo encontrarán las herramientas con las que vamos a trabajar. De estas herramientas probablemente hay algunas que nunca hayas visto o nunca hayas usado. Vamos a revisarlas. El dedal nos va a servir para separar las hojas. Después utilizaremos la plegadera con la que vamos a doblar el papel. Hay diferentes tipos de plegaderas que veremos después. El punzón nos va a servir para perforar los cuadernillos, sea que lo hagamos utilizando el foamy o una cuna de perforado. Después tenemos la cera virgen, cera de abeja. Después tenemos las agujas. En algunas costuras utilizaremos una aguja recta o una aguja curva y en alguna hasta 3 agujas curvas. Tenemos también el ensartador o enhebrador. Después tenemos el calibrador vernier o pie de rey que nos va a servir para medir el ancho de nuestros lomos. Luego tenemos los esquineros y las regletas que vamos a utilizar cuando hagamos las carteras para cortar los márgenes y las esquinas. Finalmente tenemos nuestra prensa de madera, con la cual nos vamos a ayudar para hacer algunas ranuras en nuestros cuadernillos. Y esto es todo por hoy. Yo soy Israel Reyes de APA Encuadernación. Nos vemos por aquí pronto. Chao.